El siguiente panel está liderado por el profesor y amigo Carlos de Castro Lozano, que le vamos a pasar la palabra para que él haga la presentación de su equipo, que le agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación y que estén aquí, que son profesores universitarios e investigadores y que el profesor Carlos Lozano va a hacer la presentación. Adelante, Carlos. Bueno, pues en principio, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carlos de Castro, profesor de la Universidad de Córdoba y director del grupo de investigación EATCO, que son las siglas de Enseñanza y Aprendizaje por Tecnología de la Comunicación. Y bueno, hemos creado un panel que estoy moderando y que se llama Tecnología Exponenciales y COVID-19. Tenemos 4 invitados de prestigio que quiero que estén presentando ellos. Les voy dando la palabra y ellos se van a presentar muy brevemente en estos 5 minutos y comenzamos ya a partir de la presentación con cada una de las ponencias, que la hemos hecho en un formato de preguntas, ¿no? Va a haber una pequeña exposición al principio de 5 o 10 minutos y después una serie de preguntas. Incluso algunos son todos preguntas, pero siempre acompañado de una presentación de imágenes para que sea un poco más llevadero todo este tema. En primer lugar, bueno, agradecer a la audiencia que a esta hora y sábado esté ahí detrás de sus pantallas. Bueno, pues empezamos por el orden que tenemos programado. Le damos la palabra a Javier Cabo, el doctor Javier Cabo. Cuando quiera, haz un resumen de tu currículum muy pequeño. Javier, ¿estás por ahí? Bueno, pues paso la palabra a Cristina Vallenilla. Hola, buenas tardes, Carlos, y darle las gracias a Ángela por invitarnos a esta oportunidad, ¿no?, de transmitir todo lo que estamos haciendo. Yo soy psicóloga sanitaria, experta en realidad virtual y mindfulness, y bueno, lo que vamos a contar un poco ahora, próximamente, en el momento que se presenten mis compañeros también, es qué hacemos con la realidad virtual y cómo mindfulness puede mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres dar paso al siguiente ponente, Carlos, y así pues vamos. Bueno, el siguiente, Francisco Alcantú, porque creo que debe tener algún problema Javier. No sé si tiene... Yo os oigo perfectamente. Javier, ya tenemos a Javier. Pues sí. Javier, cuando quiera, haz una pequeña presentación tuya. Mía, me llamo Javier Cabo, soy doctor en medicina y cirugía cardiotorácica y soy catedrático de ingeniería biomédica y de investigación biomédica. Creo que con eso eres muchas más cosas, pero como tengas que decir aquí todo tu currículum, no terminamos, no, tenemos muy poco tiempo. Paco Alcantú, de la Universidad de Valencia. Hola Carlos, hola Cristina, hola Javier, hola Joaquín, hola a todo el mundo. Mi nombre es Francisco Alcantú, aunque soy conocido por el nombre de Paco, Paco Alcantú. Si me llamáis Francisco, yo no respondo a ese nombre. Entonces, bueno, soy catedrático de Psicología Evolutiva y la Educación de la Universidad de Valencia y me he especializado desde hace ya más de 15 años en lo que es el desarrollo o el neurodesarrollo y en particular en los trastornos del neurodesarrollo, en particular también en trastornos del espectro del autismo. Durante más de 10 años dirigí la unidad de integración de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Valencia, que yo mismo creé. Y en los últimos 10 años he estado dirigiendo el Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, Paco. Y el último, Joaquín Aguilar. Bueno, pues un cordial saludo a todos. Gracias por dedicar esta tarde
a escucharnos y esperemos que por lo menos pues, algunas de las ideas pues, se queden claras en esta charla. Mi nombre es Joaquín Aguilar, como ha dicho Carlos, soy biólogo. Durante mucho tiempo estuve asumiendo puestos de dirección en materia de calidad en alguna industria aquí en España. Más adelante participé como miembro fundador de otras 2 agroindustrias y en la actualidad pues compagino mi trabajo empresarial, por una parte dedicado ahora mismo al tema de geolocalización en Industria 4.0 y lo compagino como investigador principal dentro del grupo de investigación de ADCO, de la Universidad de Córdoba, dentro de un proyecto internacional que está relacionado con las cadenas de suministro alimentario. Recientemente hemos participado en un PRIMA y esperemos que todo salga como deseamos. Muy bien, pues justo hemos terminado a las 19 horas, ¿no? Así que vamos con el tiempo bien. Esperemos que también cumplamos ahora en la siguiente parte. Pues vamos a empezar con la ponencia o con la intervención, diría yo, porque no tiene formato de ponencia, de Javier Cabo. Para ello, Javier, si tienes un PowerPoint o algo, Sí. te ruego que le dé compartir pantalla y lo... Compartir pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues os voy a hacer un poco un desarrollo. ¿Se oye? Sí, perdón. Vale. Digo que, como decía el título, os voy a hacer un pequeño resumen del desarrollo tecnológico de los nuevos tratamientos y vacunas que se están desarrollando para evitar esta pandemia. Como sabéis, a fecha de hoy van más de 10 millones de casos infectados, con más de 500.000 muertes. Y en España pues tenemos todavía 71.000 casos activos, por lo que hay que seguir teniendo cuidado, porque los rebrotes pueden estar a la vuelta de la esquina. De acuerdo con el Instituto Milken de Salud Pública, el número de tratamientos y de vacunas que se están investigando y desarrollando en torno al coronavirus es nada más que ni nada menos que 261 nuevos tratamientos y 179 nuevas vacunas. De ellas, como vemos a la derecha, prácticamente están todas todavía en fase 1 o fase 2. Esto que implica que todavía quedará tiempo para tener una vacuna que pueda ser implantada en el ser humano. Lo primero de todo que hay que saber es, primero, conocer al enemigo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un coronavirus, que es un coronavirus simple, es un monocatenario positivo, que no llega a tener ni los 30.000 bases nitrogenadas. Y su tamaño, pues como vemos ahí, son 100 nanómetros, que es, bueno, pues de visión microscópica, pero nada más. Es decir, que es un enemigo que no lo vemos, pero que ahí está. ¿Cómo entra el coronavirus en el ser humano? Entra a través de las células pulmonares, a través de los receptores, las proteínas AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina que tenemos, sobre todo expresada a nivel pulmonar, también a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal, sobre todo a nivel pulmonar en las células alveolares de tipo 2. Ahí es donde el coronavirus se une con el receptor AC2 y entra dentro de la célula humana. ¿Cómo entra? Entra a través de la unión de la espiga de la glicoproteína que tiene en la membrana, en la cápside, y se une con el receptor AC2. Eso está facilitado, ¿por qué? Está facilitado sobre todo por una enzima, una proteasa transmembrana serina, la TMPRS2, que se une, que hace la unión de la espícula del coronavirus con el receptor de los AC2. Como vemos aquí, activa y se une. Es decir, que la fase más importante sería eliminar esta espícula o este peplómero y la unión que hace con el receptor proteico. Una vez que entra el coronavirus dentro de la membrana celular, lo que hace es incorpora las proteínas dentro de la célula humana, lo que hace es se inserta dentro de la membrana, se produce una endocitosis dependiente de claterina y entonces se empieza a hacer la replicación viral. Replicación viral que es la parte más terrorífica porque se produce la infección y que no hay manera ya de pararla. Se activa tanto el interferón como los macrófagos y se produce una tormenta de citocinas que es lo que desencadena la gran gravedad
de la mortalidad que tiene esta patología. Sobre todo tormenta de citocinas mediada por interferón, por linfocitos B y T, también está mediado por macrófagos, es decir, que es toda una cadena proinflamatoria de neutrófilos, monocitos, que actúa a nivel del cuerpo humano. ¿Qué contramedidas hace el virus que tenemos que tener presentes? Pues puede camuflarse con azúcares, también puede alterar la actividad del interferón y bloquear también alguna parte de las proteasas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estrategias se están haciendo a nivel mundial para desarrollar fármacos que puedan tratar esta pandemia, esta enfermedad? Pues primero, impedir que el SARS-CoV-2 penetre en la célula, es decir, bloquear la entrada del virus en la célula. Desarrollar también fármacos que frenen la actividad reproductiva del virus. Y tercero, desarrollar fármacos que detengan la hiperreacción del sistema inmunitario. Son las tres estrategias que se están empleando en la investigación. Como digo, uno es impedir la entrada del virus en la célula, y aquí tenemos pues estos, sobre todo estos fármacos. El más conocido es el APN-01 de Apeiron Biologics, que ya está en ensayos clínicos y que lo que crea es un señuelo del receptor de la célula para engañar al coronavirus y que no pueda entrar. También Regeneron está creando otro fármaco a base de anticuerpos sacados de los sueros de pacientes infectados por coronavirus y ya recuperados. Y Takeda, la japonesa Takeda, ha desarrollado también el TAK-888 con anticuerpos modificados contra el virus. La otra forma, otra diana farmacológica que se usa es fomentar la copia de virus defectuosos para que las mutaciones vayan degenerando el virus. Estas mutaciones se pueden hacer entorpeciendo la multiplicación vírica o alterando la una polimerasa que es la exonucleasa. Aquí tenemos ahora unos grandes desarrollos, como es el Remdesivir, que todos hemos conocido, que ya está aceptado ahora por la FDA como factor de tratamiento compasivo. Y también es importante destacar el IDD 2801 del grupo de Vanderbilt y de Redbash Biotherapeutics, también están en ensayos clínicos. Y otra diana farmacológica sería intentar reducir o evitar la tormenta de citocinas que se están desarrollando. Y aquí tenemos varios fármacos, como vemos aquí el Sorilumab, el Tuzilumab y otros dos de varios laboratorios que ya también están en ensayos clínicos. Es decir, que las estrategias que tenemos son bloquear el sitio globito celular, como te he dicho con el APN-01, que lo que hace es impide que el virus se acople a la enzima AC2 del convertidor de la angiotensina 2, y se ha visto a nivel de su eficacia en el tubo de ensayo que sí lo hace. Y otros, como el Remdesivir, lo que hace es evitar que la acción de la exon, la polimerasa que corrige las mutaciones internas que hace el coronavirus y que llegaría a que cada vez fuera menos potente, no se puedan reproducir. También tenemos el IDD 2881, que tiene la misma acción que el Remdesivir, pero bueno, tiene la otra serie de ventajas y de inconvenientes, que ya podemos explicar luego más adelante. Y Takeda, como dije, con el TAK-662. A nivel de disminuir la hiperreacción, ¿qué estamos intentando? Estamos intentando fabricar anticuerpos sintéticos que se unan a las interleucinas 6 para silenciar la respuesta inmunitaria hiperactiva a la tormenta de citocinas que se desencadena en el cuerpo humano. También se están ensayando anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales y tratamientos farmacológicos antivínicos. Por lo que vemos, ningún medicamento puede evitar la infección, pero puede reducir la gravedad, que es lo importante. Entonces, lo que se está intentando hacer es crear también vacunas para evitar que se llegue a producir la infección. Vacunas que pueden ser, como vemos aquí, vacunas de antígenos, vacunas de péptidos, vacunas creadas con material genético o vacunas creadas con virus atenuado, que es lo que se está haciendo. En síntesis, hay 178 vacunas que se están utilizando con diferentes métodos, nada convencionales.
y lo que intentan es actuar a nivel del desarrollo de la inmunidad, para crear una inmunidad que pueda evitar que el coronavirus actúe dentro del cuerpo humano. Como vimos, cuando el virus entra en el organismo, lo que hace ya al abrir la célula, el virus se fusiona con una vesícula que hay dentro y libera el ARN, es un ARN monocatenario simple, positivo, y después se libera el virus y es bloquear un poco esto y bloquear la acción de los linfocitos T y los linfocitos B que van a producir la tormenta de citocinas, que es la destructora celular que tenemos. ¿Qué tipos de vacunas se están utilizando? Como digo, pues hay 8 tipos de vacunas. Hay de virus inactivado, de virus atenuado, hay otras que emplean vector vírico, tanto replicativo como no replicativo, otras que utilizan ácido nucleico, ya puede ser el ADN o el ARN, y otras que utilizan subunidades proteicas o partículas semejantes a los virus de tipo de proteína. Vacunas con virus, como vemos, hay de virus atenuados y de virus inactivos. Las dos van a penetrar el organismo, van a replicar en la célula y van a hacer creación de anticuerpos. Hay otras que emplean vectores víricos que se crean. Vectores víricos replicativos, como por ejemplo el virus del sarampión atenuado, o vectores virus no replicativos como el adenovirus que también se está desarrollando a través de Johnson & Johnson. Las dos con vectores víricos también lo que hacen al entrar dentro del organismo, el virus se replica y produce anticuerpos para evitar que el coronavirus, si ataca al ser humano, pues pueda volver a replicarse porque tiene ya anticuerpos creados previamente. Y luego están las vacunas con proteínas, vacunas con subunidades proteicas o con partículas similvíricas. Las dos hacen el mismo mecanismo. Todas las vacunas que se están desarrollando hacen el mismo mecanismo y lo que hacen, crean una respuesta inmunitaria mediada y meditada para controlar la posible posterior infección. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que crear el suero. Para crear el suero y crear una vacuna hay que debilitar el virus, o podemos matar el virus sin activarlo, o podemos emplear partes aisladas del virus. O también determinar la secuencia genética del virus e introducir la secuencia en un plásmido de ADN, que es lo que se está utilizando ahora y son las vacunas que están más desarrolladas, introducir la secuencia del ARN dentro de lípidos o introducir la secuencia en un adenovirus conocido como puede ser el adenovirus de la gripe. Posteriormente hay que hacer el ensayo en animales y una vez que están hechos los ensayos en los animales, pasar a los ensayos en las personas. ¿Qué hay que valorar? Hay que valorar luego los ensayos clínicos, que todavía no hemos llegado a ellos. En los ensayos clínicos hay que valorar si en la fase 1 si se inocua la vacuna, si no tiene efectos perjudiciales, si produce anticuerpos. Si la fase 1 es ok, hay que pasar a la fase 2. En la fase 2 valorar si la vacuna es inocua, si la respuesta inmunitaria es intensa, qué dosis es la correcta. Y si esa fase 2 es ok, se pasa a la fase 3 para ver si previene de forma segura la infección de la gravedad en gran número de personas y después ya se pasaría a la producción de la vacuna. ¿Esto qué quiero decir? Que todavía queda mucho para tener una vacuna disponible en el mercado mundial. Como muy pronto, calculo yo que como mínimo 1 año. Y prueba con animales, prueba con personas y tendríamos la vacuna. Eso es todo. Muchas gracias. Justo 10 minutos, vamos bien de tiempo en todo. Yo quería hacerle unas preguntas. Doctor Javier Cabo, usted que es un gran investigador, que es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de Bioneca, ¿nos puede decir cuál es a nivel científico nuestro conocimiento de este coronavirus, que nos pueda de alguna forma ayudar a luchar tecnológicamente contra él? Pues como he dicho en la presentación, tenemos bastantes conocimientos del coronavirus, a pesar de ser nuevo, porque es muy similar genómicamente a 2 coronavirus que ya infectaron el ser humano, como fue el SARS-1 y el MERS del Medio Oriente. 2 infecciones que hubo de coronavirus, una en el 2002 y otra en el 2012. Como dije antes, es un virus monocatenario positivo, es un virus simple, que no tiene ni 30.000 bases nitrogenadas
y sabemos cómo entra en el organismo. Sabemos que entra a través de las AC2, de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces podemos actuar, diseñar tratamientos para evitar su entrada y también tratamientos para, una vez que ha entrado, como sabemos cómo entra dentro de la célula humana, podemos también evitar la replicación viral. Muy bien, muchas gracias. Doctor Cabo, usted ha propuesto un tratamiento novedoso. Ese tratamiento es para combatir esta enfermedad de COVID-19 y poder disminuir la elevada mortalidad que ocasiona en muchos pacientes los cuadros gravísimos que ha habido y que hay de neumonía e insuficiencia respiratoria. Tratamiento como cirujano cardiovascular y torácico que es, que ya ha empleado, ¿no?, anteriormente en otros procesos víricos. Explíquenos en qué consiste este tratamiento nuevo, que por cierto, al parecer ya ha sido probado, ¿no?, por la FDA americana. Cuéntenos. Sí, correcto. Vamos a ver. Viendo que lo que produce la gran gravedad y la gran mortalidad en estos pacientes y viendo que es la hiperrespuesta inmune que provoca dentro del organismo, es decir, con la tormenta de citocinas desencadenadas por los macrófagos, por los linfocitos, por las interleucinas. Mi experiencia, como dices tú, como cirujano cardiotorácico, yo he empleado la plasmaféresis, la inmunoabsorción en pacientes con miocardiopatía dilatada en lista de espera para trasplante, y la miocardiopatía dilatada son también una enfermedad vírica. Y en estos casos, con la inmunoabsorción, vimos que la respuesta inmunitaria se atenuaba, se eliminaban todas las citocinas, todas las interleucinas, todos los macrófagos, y los pacientes mejoraban significativamente. Entonces, mi reflexión fue por qué no emplear ese tipo de procedimientos en los pacientes graves con COVID-19, porque también la inmunoabsorción se ha empleado en pacientes infectados por el virus de la hepatitis C con éxito. Entonces, bueno, pues se han realizado tratamientos con inmunoabsorción en algunos pacientes con coronavirus, con buenos resultados, y a las pocas semanas se publicó por la FDA americana que era un tratamiento aceptado para el tratamiento del coronavirus. Como digo, está indicado sobre todo en los pacientes graves que tengan ya desencadenada la tormenta de citocinas. Muchas gracias y enhorabuena. Doctor Cabo, ¿qué tipo de tratamientos se han venido empleando en estos pacientes del COVID-19 y qué éxitos han tenido, aparte del que nos acaba de comentar, claro? Bueno, pues realmente se ha empleado tratamientos totalmente empíricos, de una manera bastante alocada, tratamientos como la hidroxicloroquina, que es bastante tóxica y que ha producido bastantes muertes, sobre todo por problemas cardiovasculares, debido a la torsade points que provoca, porque provoca una prolongación del QT. Y todo ello, bueno, pues intentando también bloquear la entrada del coronavirus, porque se sabe que el coronavirus, aparte de la unión a las AC2, también se une a otro tipo de proteínas, que es donde actúa la hidroxicloroquina, que es, bueno, pues un antimalárico, sin más. Recientemente, ya es tarde, pero bueno, recientemente se ha desautorizado el empleo de la cloroquina en los pacientes con coronavirus, porque digo, produce muchos efectos tanto mortales como indeseados. Es decir, todos los tratamientos que se han utilizado han sido bastante empíricos y no hay un tratamiento, bueno, pues hecho de manera razonada y con estudios a doble ciego por la premura de los casos. Bien, y doctor Cabo, ¿se siguen utilizando los mismos tratamientos actualmente? ¿Qué novedades se han introducido en las últimas semanas? Pues lo que se está utilizando ahora más son medicamentos más integrados a nivel específico de evitar la replicación del coronavirus, como es el Remdesivir, que actúa sobre todo a nivel de las proteínas de las enzimas de la exonucleasa, que es, curiosamente, este virus es bastante inteligente, es un virus muy inteligente y es un virus muy replicativo, es decir, produce muchas copias de sí mismo, y hay muchas copias que son defectuosas, pero tiene una gran ventaja porque tiene un control de calidad tremendo, porque tiene una proteasa, la exon N,
que lo que hace que los virus que salen defectuosos los corrige y los hace que estén bien. Entonces, por eso tiene mucha capacidad replicativa. Si no, cada vez quedaría más atenuado porque crearía, por así decirlo, muchos virus deformes que no tendrían capacidad replicativa posterior. Y precisamente el Remdesivir y otro medicamento, como es el IDD 2801 que dije anteriormente, lo que hacen es bloquean esta proteasa, esta exon, y evita que esas copias mal hechas del coronavirus se corrijan. Entonces el coronavirus cada vez quedará más atenuado. Perfecto. ¿Y cuándo cree usted que estará disponible pronto una vacuna, aunque lo ha dicho antes, ¿no? Pero una vacuna eficaz para protegernos de este coronavirus? Hombre, todos querríamos que fuera pronto, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauto con todo esto porque hay que pasar varios ensayos. Primero de todo hay que demostrar la eficacia que se hace, que un medicamento sea eficaz es que es eficaz en el matraz, en el entorno no natural humano, sino en condiciones ideales de laboratorio. Y una vez que se ha demostrado esa eficacia, luego hay que probarlo en fase preclínica en diferentes animales, no en uno solo, en diferentes animales con diferentes dosis para ver primero qué efectos secundarios produce, si es efectivo contra el coronavirus o no es efectivo, qué dosis son las empleadas y después de pasar la fase preclínica en diferentes animales, no en uno solo, en diferentes estadios, hay que pasar ya las etapas de fase clínica que ya son más lentas. Hay tres fases clínicas que hay que pasar para ver primero que no produzca ningún efecto secundario, para ver que no produzca una exacerbación y un incremento de la propia enfermedad, para ver que es efectiva y que es eficaz, y ver qué dosis son las más adecuadas. Y todo eso lleva mucho tiempo. Y después estaría la fase de comercialización. Fase de comercialización que también lleva mucho tiempo, dependiendo de cuál sea el vector de entrada. Como digo, puede ser un plásmido de ADN, puede ser un vector de vírico, o puede ser pues, otro tipo de vectores también sintéticos que se podrían crear. Y eso lleva tiempo. Es decir, que una vacuna, para que os hagáis una idea, una vacuna en términos generales suele tardar en desarrollarse como 10 años. Por mucho que queramos acortar, yo creo que 2 años es muy pronto. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta un poco una pregunta que le interesa a todo el mundo. ¿Cómo ve usted el horizonte, la evolución a corto y medio plazo de esta pandemia? ¿Qué va a pasar en este verano? ¿Qué va a pasar en el otoño? Yo lo veo fastidiado. Lo veo fastidiado primero porque la gente, yo creo que tenía muchas ganas de salir debido al confinamiento y veo que hay poca precaución y medidas de intentar evitar la infección con coronavirus. Bueno, ya no digo como los locos estos americanos que crean fiestas para ver del que primero se contagie de coronavirus le dan los premios y bueno, ya es patología pura y dura. Pero hay que tener mucho cuidado. A mí me da mucho miedo sobre todo el otoño. El otoño porque este es un virus, como digo, como tiene un mecanismo de control de calidad tremendo, es un virus que es muy difícil que se atenúe. Y las mutaciones que hace parece ser que van a peor. Van a peor las mutaciones que hace. Es un virus inteligente y el problema es que en el otoño se va a juntar con el virus de la influenza y con otros coronavirus que ya de por sí, cuando hay la gripe, satura los hospitales y si hay una reinfección de coronavirus unido al otoño con la gripe, puede ser catastrófico. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos la primera ponencia del doctor Javier Cabo. Pasamos ahora a la segunda de Cristina Vallenilla. Cuando quieras, Cristina, comparte pantalla. Bueno, pues como he comentado antes, yo soy Cristina Vallenilla Reina, trabajo con mindfulness y con realidad virtual, ¿no? Y entonces voy a contar un poco qué es mindfulness y cómo la realidad virtual ayuda a potenciar los beneficios que tiene esta herramienta, ¿no? Mindfulness lo entendemos como prestar atención al momento presente con amabilidad y sin juicio. Tener una actitud amable
con respecto al momento presente es un requerimiento muy importante dentro de la práctica de mindfulness. Y esto que parece tan sencillo y que parece que es muy fácil de practicar, nos cuesta muchísimo trabajo de hacer, ¿no? Por eso se desarrollan tantas herramientas para facilitar el proceso. La meditación, bueno, es una práctica que lleva más de 2500 años, ¿no? Fue Buda quien descubrió a través de su propio proceso personal esta herramienta, ¿no? Él escribió más de 86.000 enseñanzas para intentar transmitir todos sus conocimientos al resto del mundo, ¿no? Entonces, la meditación realmente es un entrenamiento de la mente que nos permite focalizar la atención de una manera voluntaria y dirigida. Y eso nos permite conocer y experimentar cuál es la naturaleza del ser. La palabra de mindfulness tiene varias traducciones. Se conoce también como presencia plena, como atención plena o como conciencia plena, entre otras, ¿no? ¿Y por qué hacemos referencia a mindfulness con realidad virtual aquí? Pues porque se ha demostrado que es una práctica muy eficaz para reducir los síntomas físicos y psicológicos que están asociados a altos niveles de estrés. Y sabemos que cuando las personas sufren altos niveles de estrés, el sistema inmunitario cae. Entonces, una de las formas o de las medidas que queremos implementar o que se practica para que el sistema inmunitario se fortalezca y nos proteja de cualquier patógeno es la práctica de la meditación, ¿no? La realidad virtual, aunque parezca algo muy novedoso y algo que acaba de salir, tiene más de 2 décadas de investigación que avalan su eficacia, ¿no? Y se ha probado en muchísimos tratamientos. Entonces, en los últimos tiempos, como se puso en auge lo que es mindfulness, como mindfulness empezó a introducirse en Occidente, pues la realidad virtual se acopló a mindfulness, ¿no? Y se generó una herramienta que es muy poderosa. Si ya la de meditación y mindfulness de por sí es una herramienta potente, pues con realidad virtual digamos que se acentúan más los beneficios, ¿no? Como he comentado, hay muchísimas personas que padecen trastornos de ansiedad, niveles de estrés, llevamos un ritmo de vida muy agitado y eso hace que nuestro sistema inmunitario pues, esté más delicado, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el incorporar la realidad virtual a lo que es la práctica de mindfulness, ¿no? Porque muchas personas meditan sin realidad virtual y obtienen beneficios. Pero es verdad que cuando se empieza a hacer la práctica de la meditación aparecen ciertas barreras, ¿no? Y una de ellas es la motivación. Cuando empezamos a darnos cuenta de la cantidad de pensamientos que hay en nuestra mente, muchas personas abandonan la práctica porque consideran que les cuesta muchísimo trabajo centrar la atención. Entonces, la realidad virtual nos ayuda a tener la mente, la atención mucho más enfocada. Entonces, nos permite motivarnos más porque no nos frustramos con tanta facilidad. Una de las ventajas también que tiene la realidad virtual es que estamos creando un espacio que es muy seguro para la persona, ¿no? Un espacio seguro y controlado. Entonces podemos meter muchísimas variables y controlar muchas variables para que la persona entrene aspectos muy, muy específicos de su mente. Como Buda dijo, había 51 factores mental que cada uno cumplía una función muy importante y él los describió perfectamente. Entonces, claro, a través de la realidad virtual podemos afinar muchísimo a la hora de entrenar la mente. Existen muchísimos estímulos gracias a la realidad virtual que podemos incorporar, como pueden ser los sonidos, los ambientes, la guía, todos los entornos que aparecen, ¿no? Y una de las cosas más beneficiosas es que, claro, cuando la persona hace uso de la realidad virtual, o sea, de la experiencia de mindfulness con realidad virtual, el resultado es inmediato. Entra en un estado de conciencia plena, de forma muy rápida. Y eso ayuda a que la práctica se implemente como un hábito en su día a día. Mindfulness con realidad virtual, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para mejorar nuestra concentración, para mejorar todo lo que tenga que ver con la atención sobre todo, ¿no? Y con la memoria.
También mejora nuestra salud porque nos ayuda a tener un sistema inmunitario más fuerte, reducir niveles de ansiedad, reducir niveles de estrés, tener una mente más clara y más despejada. Y también nos ayuda a tener unas relaciones de calidad, porque empezamos a relacionarnos con las personas desde otro sitio, desde otro lugar, desde una mente, digamos, más amable y compasiva. La realidad virtual es una práctica y es una tecnología que no está limitada a un público específico, sino que tanto niños como personas de edad avanzada pueden hacer uso de ella, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de personas que experimentan efectos secundarios o que rechazan la herramienta porque pueden sentir vértigo o mareo. Pero es verdad que la tecnología cada vez avanza mucho más y los contenidos son de mayor calidad y previenen y palian todos estos síntomas que pueden aparecer, ¿no? Rediseñando los contenidos para que ese efecto de mareo pues, no se produzca. En personas de edad avanzada, pues tiene muchísimos beneficios porque además de agilizar su memoria y agilizar y entrenar funciones muy específicas, también les permite vivir unos entornos y unos espacios que a lo mejor ellos no han tenido la posibilidad en su vida de experimentar, ¿no? Y entonces aplicarlo a esta población es una maravilla. ¿Para quién considero yo que se puede beneficiar más de las personas? Pues sobre todo para personas con diversidad funcional, porque su implementación ayuda a que vivan experiencias que ellos no tienen acceso o que no han tenido la posibilidad dadas sus circunstancias, ¿no? Para personas que están hospitalizadas, ¿no? Que están en una habitación cerrada, que quieren tener un entorno diferente, ¿no? Con personas con un tratamiento de cáncer, que puedan entrenar su mente, su relajación y pueda facilitar, digamos, lo que es el tratamiento de quimioterapia. Para personas que tienen altos niveles de estrés y de ansiedad, también para personas con espectro autista, y también para personas, como he comentado antes, con problemas de memoria. Estos son el colectivo de la población que considero que mayor beneficio va a obtener de aplicar y de practicar mindfulness con realidad virtual. Y bueno, esto es todo. No sé si tienes alguna pregunta, Carlos, para Sí, hacer. sí. Sí, que quería hacerte unas cuantas preguntas si no te importa, ¿no? Sí. Estamos en tiempo. Vamos a ver, una de las cosas que me gustaría es que explicara es, tú has tenido experiencia en realidad virtual con personas con movilidad reducida. Háblanos un poco de esa experiencia. Pues cuando cuando empiezas a trabajar con pacientes que tienen movilidad reducida y que nunca han tenido la posibilidad de caminar, por ejemplo, que han estado toda su vida en silla de ruedas, porque te pongo un ejemplo, ¿no? De un caso de una mujer con polio, pues cuando le pones escenarios que pueden ser reales, de 360, que son imágenes, que son vídeos pues, de una playa, de una montaña y tal, cuando tú le estás regalando esa experiencia, no solamente estás ayudándole a que encuentre herramientas para reducir su nivel de ansiedad y de estrés, sino que en el mismo momento de la práctica le estás regalando ese momento de experimentar algo que jamás habían experimentado, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando estuve trabajando con esta mujer, cuando se puso las gafas y ella contempló, ¿no? Era un escenario de una playa, era un paseo por una playa con una guía y tal. Y claro, terminó el ejercicio, se quitó las gafas y empezó a llorar y yo, claro, digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que yo nunca he sentido lo que es estar encima de una roca con las olas tan cerca, ¿no? Nunca he tenido esta sensación. Entonces fue ahí cuando me di cuenta del potencial tan grande que tenía esta herramienta para personas que no tenían la facilidad de caminar o no tenían experiencias que nosotros consideramos normales y que estamos acostumbrados a realizar cada día y no damos valor, pues a este colectivo de decir, guau, pues cuántas cosas les podemos regalar además de entrenar sus funciones, ¿no? Y entrenar sus capacidades. Entonces,
considero que este tipo de personas pues, se pueden beneficiar incluso mucho más de la realidad virtual porque le estamos dando acceso a un mundo que ahora mismo ellos no pueden tener acceso tal y como les gustaría, ¿no? Y le acercamos a esa experiencia y es muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. ¿Y cómo responden los niños a la realidad virtual? Pues los niños con la realidad virtual es increíble porque yo trabajo con niños como se dice ahora, con hiperactividad, ¿no? Y los niños que tienen la atención, que son muy creativos y que tienen la atención así un poco más dispersa, entran muy rápido en el ejercicio de la realidad virtual porque lo consideran como una actividad lúdica, como un juego, pero consiguen concentrarse y prestarle atención a todo el ejercicio de meditación, de respiración, de llevar la conciencia. Entonces, se benefician muchísimo de la realidad virtual y siempre te lo piden, ¿me va a poner las gafas hoy? ¿Me va a poner las gafas? Entonces es muy divertido, ¿no? Ver ellos con tanto entusiasmo, hoy vamos a hacer el ejercicio. Y también se ha estado trabajando también con población de niños oncológicos. Y como los niños oncológicos, cuando están en el hospital, el simple hecho de darle la posibilidad de contemplar un escenario distinto a una sala de habitación, una sala de un hospital, le cambia totalmente, ¿no? Entonces, claro, los motiva, les da alegría, les está enseñando, los está reeducando y ellos tienen un beneficio muy rápido con eso. Y los niños, la respuesta de los niños es maravillosa. Lo cogen súper rápido y lo implementan increíblemente rápido, ¿no? En su día a día. Es maravilloso. A ver si ya empezamos a implementar todas estas tecnologías Sí, en la educación, en la educación infantil y en todo tipo de educación. Quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo extrapola tú la práctica de la realidad virtual en los pacientes en su día a día? Pues claro, claro, no mucha todo el mundo gente. tiene unas gafas ni todo, aunque ya afortunadamente todo el mundo tiene móvil y Sí. cada vez más se están abaratando, pero bueno, ¿cómo Sí. lo haces? Pues, a ver, una de las preguntas que me suelen hacer, sobre todo es, bueno, pero cuando meditamos con los ojos cerrados, esto de la realidad virtual, que no, ¿cómo voy a hacer meditación con los ojos abiertos? Y realmente la meditación es una herramienta cuyo fin es que tú tengas un estado de conciencia plena en tu día a día, no que, yo siempre digo, no es que te quedes como una seta sentada en una silla y te quedes dentro de tu cuerpo, no, es justamente todo lo contrario, que tú mantengas ese estado y lo extrapoles a tu día a día. Entonces, la realidad virtual, los pacientes, por ejemplo, cuando han probado la herramienta y han hecho esa meditación de a lo mejor un árbol que le caen las hojas o un fuego, una imagen, siempre que han tenido ese pensamiento recurrente, ¿no? Ese ruido mental que aparece cuando se sienten ansiosos o estresados, ellos han recurrido a esa imagen que tenían en el ejercicio de las gafas, esa imagen se ha evocado en su mente y han entrado en ese estado de relajación. O sea, han traído ese ejercicio a su día a día, han dicho, ah, el fueguecito, oh, el árbol, y entonces han conseguido hacer la práctica. Y eso les ayuda en su día a día a situaciones de estrés que normalmente se pierden el control o perdían el control, a que a través de esa imagen que ya estaba dada y que ya han ido practicando con la realidad virtual, traerla y que les sirva de anclaje para funcionar en el día a día. Entonces se extrapolan muy fácil los resultados. Bien. Bueno, yo sé que estáis trabajando en un proyecto. ¿Quieres hablarnos un poco de en qué estáis trabajando? Un proyecto de I+D. Sí, bueno, es un proyecto que nace con la intención de justamente de acercar más la realidad virtual y la meditación a las personas, ¿no? Entonces, es un proyecto que tiene como objetivo, pues, reeducar en valores a las personas y también incorporar lo que es la gestión emocional a través de la realidad virtual. Entonces, este proyecto su función es no está solamente dirigido a un público específico, sino que está dirigido tanto a niños como a adultos como a personas de edad avanzada, ¿no? Ocupa, digamos, toda la gama, porque se puede aplicar en todas ellas, ¿no?
Y es un proyecto muy bonito, es un proyecto en el que estamos trabajando y que tenemos, que bueno, que todavía estamos empezando y que tenemos la ilusión de que se pueda proyectar no solamente a través de realidad virtual, sino a través de otros dispositivos, ¿no? Para que la gente no tenga limitación a la hora de utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja a través de, o lo queremos incorporar dentro de una plataforma que es de un proyecto tuyo, ¿no? Que se llama We Take Care, y a través de esa plataforma darle la mayor expansión y para que todo el mundo o todas las personas que realmente tengan inquietud o quieran probarlo tengan acceso a ella, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Seguimos con el tiempo perfectamente en orden. Así que le paso la palabra a Paco Alcantú. Hola, Carlos. Hola a todos. Vamos a compartir también la pantalla. Paco, a ti te dejo que tú te hagas tus preguntas y te las contestes. Vamos a ver. Espero que estéis viendo todos bien. Yo trabajo con dos pantallas y eso en ocasiones genera cierta, a mí por lo menos cierta confusión. Estáis viendo las diapositivas si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Paco, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues la intervención que yo he preparado es una introducción sobre lo que es el trastorno del autismo, que es el área en la cual yo me estoy especializando en los últimos 10-12 años. Y contemplando, aunque vamos a hablar fundamentalmente de niños, pero contemplando el ciclo vital, contemplando el desarrollo de estas personas a lo largo del ciclo vital, y haré una serie de incidencias sobre el efecto que el confinamiento y todo lo que hemos pasado hasta ahora ha tenido sobre esta población, ¿no? Para empezar, pues bueno, como decía Carlos, yo voy a hacerme preguntas y iré intentando contestándomelas, ¿no? Lo primero es definir un poco qué es eso del trastorno del espectro del autismo, porque eso del espectro parece que sea como muy fantasmagórico. La idea es que en la actualidad, hoy, pues si hablamos de las personas adultas que padecen este trastorno, pues podemos encontrar un espectro, una variación tan grande como ingenieros y arquitectos que padecen el trastorno y que llevan una vida pues prácticamente ordinaria, no quiero utilizar el término de normal, promedio, que tienen éxito en su trabajo, incluso algunos de ellos son muy bien valorados en el tipo de trabajo que hacen, y en el polo opuesto pues podemos encontrar personas que no han desarrollado habla y que están, pues, digamos, protegidas en una institución porque no son capaces de mantener las actividades de la vida diaria, son totalmente dependientes. En ese sentido, hay que entenderlo de espectro, ¿no? En el sentido de que es una gran variabilidad de niveles de gravedad y también, a su vez, de sintomatología, ¿eh? No es lo mismo el niño que detectamos a los 2-3 años de vida, que, bueno, tiene unas características más o menos bien definidas, que el adulto, que después de todo su desarrollo, pues han ido emergiendo por déficits de interacción con la sociedad, por exigencias sociales excesivas o por cualquier tipo de motivo, por bullying de sus compañeros, por muchas razones, pues pueden surgir muchos trastornos mentales comórbidos. Entonces, eso nos da un paquete que es explosivo y que puede, como os digo, llevar a situaciones o a variaciones dentro de lo que es el trastorno del espectro del autismo muy distintas. Casi no se pueden comparar dos casos iguales. Es difícil encontrar dos casos iguales. Por llegar a una definición de lo que es el TEA, diríamos que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, se produce por una alteración biológica, seguramente con base genética, pero con interacción con el medio. Hay algún factor medioambiental que incide de alguna forma en el desarrollo del feto y hace que las estructuraciones, la multiplicación celular, la proliferación neurológica, la poda neurológica, la mielinización, cualquiera de los procesos que conlleva lo que es el desarrollo
neurológico se altere de alguna forma, y eso se traduce en que el niño en torno al año o año y medio, incluso antes se puede detectar, empiezan a presentar una serie de características en su desarrollo, como son el déficit en la comunicación e interacción social y patrones repetitivos de conductas e intereses restringidos. ¿Qué significa esto? Pues son personas o niños muy rígidos en su comportamiento, que siempre hacen lo mismo, que entran en una rutina, en un bucle, para repetir siempre lo mismo, que les interesa mucho, pero muy pocas cosas, ¿eh? Y bueno, pues estas restricciones y estos déficits hacen que se produzcan unas alteraciones muy significativas en su desarrollo, tanto a nivel cognitivo como a nivel social, ¿no? Afectando pues, a múltiples áreas de su funcionamiento. Para definir qué es un TEA y que no es otro tipo de trastorno mental, cuando llegamos a los 18 o 20 años y no ha habido un diagnóstico, es necesario que tengamos evidencias de que los síntomas han estado presentes en la infancia más temprana, es decir, antes de los 3 años de vida. Si no hay evidencias de que esas alteraciones se han producido antes de los 3 años de vida, podemos estar confundiendo otro tipo de trastorno mental. Una de las características también importantes de este trastorno es que en la actualidad todavía no tenemos ningún marcador biológico que nos permita detectar ni diagnosticar o confirmar el diagnóstico del TEA. Se calcula que aproximadamente un 15% de los casos diagnosticados tienen una base genética conocida. Hay un síndrome que está detrás y que produce esa alteración. Pero el resto, del 85% de los casos, es de naturaleza idiopática. Es decir, no sabemos por qué, cuál es la causa de esa alteración. En este sentido, pues es importante marcar esto porque a la hora de poder detectarlos para poder hacer una intervención adecuada, pues nos encontramos que la detección se tiene que hacer igual que el diagnóstico por pura observación, y es necesario encontrar instrumentos muy sutiles, con una alta sensibilidad y especificidad para poder tener éxito en esta tarea. Decir que en cuanto a la prevalencia, en Estados Unidos se habla que 1 de cada 59, 1/59 niños-niñas sería la prevalencia existente en este momento. Bueno, este estudio es del 2018, pero bueno, puede haber una ligera variación, pero no mucho más, ¿no? En España existen al menos 2 estudios serios que se han hecho en Cataluña, que por el número de población son representativos a nivel nacional y que establece que efectivamente las tendencias de la incidencia de este trastorno pues van en la misma dirección más o menos que en Estados Unidos. Es verdad que la prevalencia es más baja, pero lo importante es que la tendencia en cuanto al crecimiento exponencial del número de casos que se está observando, pues sí sigue la misma tendencia que en Estados Unidos. Con lo cual es posible que dentro de unos años nos encontremos con cifras parecidas a las que aquí comentamos, ¿no? ¿Cuál es la intervención o cómo se interviene en los trastornos del espectro del autismo? Bueno, pues en primer lugar es fundamental la intervención temprana, es decir, aprovechar la plasticidad cerebral del niño antes de que finalice todo su proceso de neurodesarrollo, para intervenir con técnicas psicoeducativas fundamentalmente, dado que no existe tampoco ningún fármaco que atenúe o que elimine la sintomatología nuclear del autismo. Sí que puede haber algún fármaco que vaya a tratar algún síntoma asociado al autismo, pero sería de algún tipo de trastorno comórbido, como puede ser la ansiedad o puede ser algunos pensamientos obsesivos y cosas así. En este sentido, todo apunta a que, o las evidencias apuntan a que los modelos conductuales son los que más eficacia tienen, y sobre todo aquellos que están basados en lo que es el desarrollo infantil y en entornos más naturalistas posibles, ¿no? El desarrollar
rutinas, el control de estímulo, el trabajar en ambientes naturales, lo que es el aprendizaje estructurado, pues se ha evidenciado que provoca cambios muy interesantes, muy significativos en los niños con TEA. ¿Qué sabemos sobre los resultados? Pues como ya os he dicho antes, la variabilidad es tremenda, es muy grande. Es un trastorno que no tiene cura desde un punto de vista médico, pero sin embargo, si analizamos la evolución que tienen estos pacientes, pues vemos como hay un porcentaje de ellos que desarrollan una vida normativa, una vida normal, ¿no? Rutter en el año 70 ya habla de que aproximadamente un 1,5% de los casos diagnosticados en torno a los 5 o 6 años, cuando llegan a la edad adulta, presentan un nivel de funcionamiento prácticamente normativo, ¿no? Ese mismo estudio se repite sucesivamente en varias veces y se observa como, bueno, en la actualidad se estima que en torno a un 25 o un 30% de los casos diagnosticados por debajo de los 4 años, pues cuando llegan a la vida adulta, pues tienen un desarrollo de competencias en las áreas sociales y comunicativas semejantes a las personas con desarrollo típico. Esto nos tiene que dar a entender que existe la posibilidad de mejorar el funcionamiento de estas personas y, consecuentemente, su calidad de vida. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el confinamiento? Pues que se han roto las rutinas. Al romperse las rutinas y romperse todos los tratamientos, pues en muchos de los casos que seguimos había una regresión. Una regresión significa que han emergido síntomas que ya habían quedado más o menos modificados, que habían ya quedado ocultos o superados por parte de los niños, y que ha hecho incluso necesario establecer normas, como sabéis, que permitían a las familias que tenían hijos con autismo poder salir a la calle, saltarse el confinamiento, precisamente por su función terapéutica. ¿Qué hacemos? Bueno, pues normalmente hemos conseguido un arsenal de técnicas y de métodos bastante importantes, donde el problema es elegir cuál es el adecuado para cada uno de los casos. Grins y colaboradores hacen un estudio hace unos años en el que enumeran más de 111 tratamientos diferentes. El problema es que muchos de estos tratamientos son tratamientos con muy baja nivel de evidencia científica. Por tanto, hay que ser muy cautos a la hora de recomendar qué tratamiento es el más adecuado para cada uno de los niños. Es más, tenemos evidencias de que no todos los niños reaccionan de la misma forma a los mismos tratamientos, con lo cual es muy importante el establecer perfiles neuropsicológicos del niño para, en función de ese perfil, establecer cuál es la recomendación más adecuada. Vaya por delante decir que en general siempre las líneas que más evidencias y más cambios producen son aquellos que se basan en principios de análisis de conducta, modificación de conducta, en entornos naturales y basados fundamentalmente en el desarrollo de la comunicación social. El control conductual incidiría directamente sobre aquellos aspectos de la rigidez y de los intereses restringidos, y el área de comunicación social iría dirigido precisamente hacia el núcleo sintomatológico que hace referencia a la comunicación o el déficit de comunicación e interacción social. Esta cierta incertidumbre hace que muchos padres pues, prueben diferentes métodos, con lo cual hace que aún sea mucho más difícil hacer estudios digamos, pruebas clínicas aleatorizadas donde no hayan elementos de interacción con otros tipos de técnicas, que al final siempre hay que tener en cuenta esta variable. También decir con respecto a las nuevas tecnologías que en las redes sociales aparece una gran cantidad de información, alguna de ellas muy válida y muy útil, pero también aparece mucha información de algunos de esos tratamientos que antes decía con bajo nivel de evidencia científica, que pueden estar en un momento determinado produciendo
dudas, incertidumbres que deben ser cubiertas por los profesionales con la adecuada formación. ¿Qué sabemos sobre las claves del éxito? Que si coleccionamos los casos que, como os he dicho antes, aparecen ya de adultos con un desarrollo normativo, pues hay varias cuestiones que siempre son más o menos constantes. La primera es el inicio de la intervención. Debe ser siempre antes o lo más pronto posible, y se observa que contra más pronto se hace la intervención, más éxito se tiene. No es tampoco esto una regla de 3 100%, porque en algunas ocasiones, aunque se detecta muy pronto por la gravedad del trastorno, por la gravedad del daño neurológico que tiene el niño. Y la consecuencia, obviamente, es que a mayor gravedad, más dificultad en tener éxito. Todas las evidencias apuntan a que el inicio del tratamiento debe ser en torno a los 2 años de vida, si es posible. Para ello, digo si es posible porque para ello es necesaria la detección temprana del trastorno. En este momento hay algunos sistemas, algunos cuestionarios que se utilizan con información proveniente de los padres, de observación de los propios padres, en las que, basándonos en ellos, podemos conseguir pues, unos niveles de especificidad y de, digamos, más o menos adecuados, en torno a un punto 85, punto 90, con un nivel de falsos positivos, falsos negativos, pues más o menos aceptables. Me estoy refiriendo en particular al MChat, pero el MChat revisado con entrevista de seguimiento. El MChat es un instrumento que contestan los padres directamente y que una vez que han contestado los padres es necesario que el profesional verifique las respuestas para de esa forma confirmar que efectivamente están contestando adecuadamente, ¿no? Este instrumento es un instrumento que se puede aplicar a los 18 meses incluso, con lo cual tenemos una herramienta, al menos tenemos esa herramienta para poder hacer un diagnóstico lo más pronto posible. La segunda variable que incide directamente en el éxito es la intervención temprana, perdón, la intensidad de la intervención. Normalmente en los centros de atención temprana están saturados de casos, no solamente de autismo, sino también de otro tipo de patología, y hace que la distribución de las horas de terapia pues, sean equitativas, porque todos tienen el derecho de acceso a ese servicio, pero suelen ser de 2 horas semanales, cuando lo recomendable sería que estuviesen aproximadamente casi 10 veces más, ¿no? Sobre 20 horas semanales. Obviamente, el soporte económico que es necesario para poder mantener ese nivel de intensidad es tal que muchas familias no lo pueden soportar. La alternativa es la tercera característica de la clave de éxito, que es la participación de los padres. Si los padres participan, si los padres se forman, si reciben el parental training, el entrenamiento parental, si se adhieren al tratamiento con suficiente intensidad, si tienen un nivel de resiliencia lo suficientemente importante y practican los mismos principios que en las sesiones terapéuticas, hacemos un factor multiplicador, de forma que cada vez que alimentan a su hijo, le dan la merienda, el desayuno, cuando lo visten, cuando lo desnudan, cuando le dan el baño, pueden estar introduciendo pequeñas normas, pequeñas instrucciones que el niño va a recibir como si fuesen sesiones terapéuticas, y la consecuencia es que vamos a incrementar la intensidad de la intervención. Por tanto, bueno, por resumir también, el éxito no depende solamente de una variable. Ahí os he puesto una diapositiva que no sé si se verá bien, pero la idea es que depende de un conjunto de elementos familiares. Las familias a su vez tienen una serie de características que no son baladíes, es muy importante. Depende del perfil neuropsicológico. Más o menos ahí tenéis el esquema de las variables que inciden en el éxito que decíamos antes. Como para obtener esos resultados óptimos, pues hay como 4 o 5 grandes dimensiones, ¿no? El primero que decíamos antes, que era la familia.
En sentido horizontal estaría el perfil neuropsicológico y cognitivo del niño, el nivel de afectación que puede tener ese niño, con todos sus elementos que forman parte, desde aspectos sensoriales, atencionales, memoria, razonamiento, etcétera, etcétera. La intervención que se hace sobre los niños, y ahí incidiría tanto el inicio y la intensidad como el método que se esté empleando, y los diferentes contextos en los cuales se va a hacer la intervención, si es educativo, familiar, de atención temprana, en secundaria, incluso llegando a la universidad, y los contextos sociales y laborales. Si no intervenimos de una forma global en todos ellos, el éxito no va a estar asegurado, ¿eh? Entonces, la técnica o el método por excelencia, o la filosofía por excelencia de la intervención en TEA, establece el método TEACH, que es el método de la Universidad de Carolina del Norte, que durante una experiencia ya de casi 30 o 40 años, pues ha desarrollado una metodología global, donde desde que se detecta, es una filosofía estatal, aprobada por una ley a nivel del Estado, y desde el momento de la detección pues se hace un seguimiento, una gestión de todos los casos, con lo cual se hace una planificación adecuada de cuáles son las necesidades de cada uno de los niños, no solamente en el momento de su diagnóstico, sino a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Por decir algunas cosas más, cómo inciden en las tecnologías, pues que sería el objeto de la ponencia en sí mismo. Yo he puesto aquí unos cuantos ejemplos. El primero sería a nivel de detección. Nosotros mismos desarrollamos un sistema que está basado en web y que podemos bajar incluso a los 3 meses, donde mostramos a los niños, a los padres, mostramos una serie de vídeos en los que se manifiesta pues el tipo de alteración, la conducta que sería normativa y aquella conducta que indica que algo no funciona adecuadamente bien. Esta aplicación se ha desarrollado, o la han desarrollado, mejor dicho, con mayor nivel de sofisticación en Australia, y han desarrollado una aplicación, una app, donde, como se ve ahí, se llama AES Detect, y presentan pequeños vídeos, pequeñas fracciones de vídeo que manifiestan la conducta típica o la conducta de un niño con autismo, y consecuentemente los padres lo que tienen que hacer es simplemente valorar si su hijo presenta esa o aquella otra tipo de manifestación conductual, ¿no? Este sería uno de los ejemplos donde la tecnología está incidiendo directamente y nos facilita pues la labor de detección y de, obviamente, diagnóstico. Otro de los ejemplos, aquí es donde pongo la presentación, es sistemas de planificación y registro. Ya os he comentado antes que hay muchos métodos, pero hay poca evidencia de los efectos de esos métodos. Por tanto, todo lo que hace referencia a los sistemas de planificación y registro de los resultados, pues que son bases de datos, en definitiva, son algo como muy simples, nos permite en un momento determinado pues, conseguir más evidencia sobre los efectos que produce nuestra propia intervención. En esa misma línea, pues también hay otros sistemas como el MEDVAC, que es un sistema de monitorización y evaluación de la conducta, del análisis de la conducta, que permitirá en un momento determinado pues, valorar si la conducta que está presentada por el niño que estamos evaluando pues, es afectada o no afectada. Este sistema tiene la ventaja de que al estar soportado por red, podemos consultar con cualquier tipo de experto de forma remota, con lo cual, si tenemos dudas, siempre se pueden hacer enjuiciamientos por diferentes tipos de expertos y, consecuentemente, mejorar su tratamiento. Y, por último, ya por daros las gracias por vuestra atención, agradecer a la organización que se me haya invitado a participar aquí, y aquí os dejo mis datos por si alguien quiere establecer contacto directamente conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Bueno, ya nos queda el último ponente, es Joaquín Aguilar. Tienes la palabra. Vale, bueno, voy a poner la presentación.
Bueno, antes que nada, bueno, el tema propuesto me lo propuso Carlos. Yo, como a todo, digo que sí. La verdad que le dije que de acuerdo. Nueva industria alimentaria después del COVID-19. Realmente nos encontramos en un momento bastante complicado. Bien es cierto que, por una parte, esto está favoreciendo lo que es a la producción local, ya que de alguna manera se restringe con la pandemia el movimiento de mercancías, pero por otra parte también se restringe el movimiento de trabajadores, con lo cual al final una cosa por la otra. Lo cierto es que cuando hablamos de nueva industria agroalimentaria, en este contexto y sobre todo en el contexto que viene, todo va a depender del músculo financiero que tenga cada región o cada país. Yo me voy a referir sobre todo a la industria alimentaria en la cuenca mediterránea, donde todo el mundo participa de tipos similares de industrias. Suelen ser industrias pues, artesanales. Para poner una idea, en Europa realmente grupos industriales puede haber fuertes, potentes, unos 10. Y son fundamentalmente grupos que además se dedican a la comercialización. Y hay en torno a 100.000 pequeñas industrias, sobre todo artesanales, manuales, es decir, donde el grado de transformación digital todavía no ha llegado y evidentemente tiene que llegar. Y además nos encontramos en un momento bastante bueno con respecto al grado de competitividad que puede tener un país o una región para empezar a trabajar con tecnología nueva, vinculada sobre todo a ese nuevo concepto de industria 4.0, aplicada a agroalimentación. Es decir, estamos asistiendo y vamos a asistir, sobre todo después, porque los procesos se están acelerando, vamos a asistir a una transformación de una industria agroalimentaria mecanizada, semiautomatizada, a una industria alimentaria donde va a imperar sobre todo la transformación digital. Ya digo que voy a hablar sobre todo de la industria y del modelo que se propone para países como el nuestro, España, pero lo cierto es que, en cualquier caso, esta nueva industria va a tener cosas en común, ya sea a pequeña escala, con un modelo concreto o con otro tipo de modelo, pero van a tener cosas en común. Sobre todo, todas van a participar de la automatización de procesos, sensorización, parametrización de indicadores y análisis de datos, para que al final se puedan integrar en sistemas inteligentes, con la idea de conseguir determinadas finalidades. Esto, que voy a decir, va a parecer un poco a ciencia ficción, pero ya se está haciendo. Ahora mismo, a través de procesos de simulación, se está haciendo réplicas digitales de modelos industriales. Y además, nosotros estamos proponiendo réplicas digitales de alimentos. ¿Para qué? Para poder operar mediante sistemas de inteligencia artificial sin tener que hacerlo físicamente. ¿En qué contexto pensamos que se puede hacer esto? Aquí tenemos un gráfico que a mí personalmente me gusta bastante, que es que hemos llamado Diana de Integración Alimentaria, que recoge básicamente nuestro modelo. Este modelo tiene un peso importantísimo, sobre todo la investigación, el desarrollo, la innovación, la educación y el emprendimiento. El sector empresarial aquí es determinante, unido sobre todo al apoyo público mediante el desarrollo de, sobre todo parques tecnológicos, cuya finalidad va a ser la generación de conocimiento. Generar conocimiento para que ese conocimiento se pueda de alguna manera empaquetar. Nosotros hemos, la propuesta nuestra y el trabajo nuestro es empaquetar creando software de simulación de procesos tecnológicos para transferirlo. Al final de lo que se trata es de crear un sistema alimentario basado en cadenas de distribución y donde todos los actores puedan integrarse dentro de una misma red. A esta red nosotros le hemos llamado Red Ciberindustrial de Producción Agropecuaria Corporativa, recíproca. Si vemos realmente en este gráfico, en esta diana de integración alimentaria, que resume muy claro, pienso, la idea fundamentalmente que perseguimos, tenemos por una parte lo que es la industria alimentaria,
¿vale? Integrada en polos agroindustriales y, por otra parte, el sector agrícola, ¿vale? Integrado sobre todo en lo que llamamos áreas locales de producción agropecuaria. Y en medio tenemos el mercado, junto con otro nuevo concepto, que son las unidades logísticas de distribución diferencial. Ya veremos, porque yo he pactado con Carlos que me vaya haciendo preguntas acerca del modelo, lo iremos un poco desarrollando. Pero sobre todo la idea es integrar a todos los actores en la cadena de suministro a fin de que todos participen de los márgenes, de los beneficios y al mismo tiempo y sobre todo se consiga vincular el modelo industrial a las áreas locales de producción agropecuaria. Carlos, si te parece, empiezo la primera pregunta. No te oigo. Perfecto, perfecto. Vale. Es que había silenciado el micrófono para no molestar, perdona. Bueno, actualmente estáis trabajando en el desarrollo de un modelo operativo de cadena alimentaria, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo que perseguís y qué tipo de agroindustria estáis proponiendo? Mira, Carlos, los objetivos realmente, y tú lo sabes, son bastante ambiciosos. Llevamos tiempo ya, son bastante ambiciosos. Pero sobre todo tenemos un soporte de datos reales, de experiencias propias y ajenas. Y sobre todo se trata de dar soluciones a algunos de los problemas más inmediatos a los que tienen que enfrentarse países como España, y sobre todo en estos momentos tan críticos. Los objetivos básicamente son 4, ni más ni menos. Redistribución justa de los márgenes comerciales a lo largo de la cadena de valor, es decir, aquello que llamamos, es decir, que el que produce consiga márgenes suficientes como para poder seguir produciendo. Es decir, y esto realmente se hace integrando, como he dicho antes, a todos los actores, productores, transformadores, distribuidores, comercializadores dentro de la cadena de suministro, dentro de este nuevo modelo estandarizado y participado, se consigue de esta manera. Con lo cual, redistribución justa de los márgenes comerciales. En segundo lugar, otro objetivo es desarrollo y recuperación de las zonas rurales de producción agropecuaria. Esto que llamamos y se llama la España vaciada. ¿Cómo se puede desarrollar y recuperar las zonas rurales? Nosotros pensamos que va a ser a través de la valorización de la producción en las mismas zonas de producción, creando un tejido laboral y empresarial permanente, no estacional y mal pagado, sino permanente y bien remunerado. En tercer lugar, el objetivo va a ser la sostenibilidad, el objetivo es la sostenibilidad ambiental de los procesos de producción y distribución agroalimentaria. Realmente esto para nuestro modelo es básico, porque nuestro modelo participa de un principio, o participa de los principios de la economía circular. Consideramos que la economía circular será la base de esa economía social que va a ser la encargada de mantener las zonas de producción, es decir, a la gente en los pueblos, en las zonas rurales. En cuarto lugar, el objetivo es la producción de alimentos saludables y de mínimo procesado que sean accesibles a todos los consumidores. Todo el mundo puede producir alimentos saludables. El tema está quién los paga, quién los puede pagar. Eso es crítico. Y eso además, es decir, influye de manera determinante, sobre todo en el impacto sanitario de una población. Tú sabes realmente que tenemos el IMIBIC, el Instituto de Investigación Biomédica, también participa en este proyecto porque realmente la idea es verificar, certificar realmente, es decir, que estos procesos tecnológicos, que son los que estamos proponiendo, pues se consiguen alimentos biosaludables sobre todo. Perfecto. ¿Me escucháis? ¿Carlos? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Supongo que si me escuchas tú, me escuchan todos. No, otra pregunta. Antes has mencionado que con este modelo de cadena de valor, ¿no? Se consigue una retribución justa a los agricultores y un precio de compra justo al consumidor, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Y cómo en este mundo tan competitivo y globalizado estos modelos que tú propones van a tener éxito? Sabes que la industria, los grandes de la industria tienen copado todo. Hacer competencia, entre comillas, a
a los grandes va a ser muy difícil, aunque pienso que la pandemia pues, puede hacer cambiar, y si así los políticos quieren o quisieran, pues pueden cambiar quizás los modelos económicos, ¿no? Exactamente, Carlos. Es decir, realmente, mira, modelos de este tipo, la FAO ha desarrollado algunos. Es decir, hay un montón de organizaciones y grupos de investigación internacionales que han desarrollado algunos modelos. El tema está en que son modelos que en muchos casos son modelos bien intencionados. Es decir, se cuenta mucho con el apoyo externo, un poco con el apoyo mediático para que funcionen. Realmente no han funcionado porque no se trata de modelos competitivos. El modelo que se desarrolle, y en este sentido este es el modelo que estamos desarrollando, tiene que ser un modelo que sea incluso más competitivo que el modelo actual. Y que además, más que un modelo globalizado, sea un modelo local y con capacidad de gestión autónoma, pero que al mismo tiempo sea escalable y se pueda interconectar en todo el mundo. ¿Cómo se consigue esto? Ya lo he adelantado antes. Se consigue integrando de manera corporativa y con un tipo especial de contrato. Hemos desarrollado un tipo de contrato dentro de esta red ciberindustrial que son contratos inteligentes. Bueno, son contratos especiales, ¿vale? Estos contratos pueden ser suscritos por los sectores que van a estar implicados en los procesos de producción. Y estos contratos abarcan desde productores hasta incluso clientes. A ver, aquí. Si vemos realmente el marco de desarrollo y el nuevo modelo propuesto, podemos ver realmente en qué consiste. Es decir, en qué consiste. Fijaros que evidentemente se trata de un modelo circular, basado sobre todo en economía circular, pero donde tenemos entrelazados, integrados a todos los sectores de la cadena de suministro y, por lo tanto, todos los sectores implicados en la cadena de valor. Este modelo parte de una idea fundamental, que son organizar tanto a las zonas de producción agropecuaria como a la agroindustria, integrarla dentro de las mismas regiones. De hecho, hemos desarrollado un modelo matemático a la hora de definir, es decir, qué cantidad y cuántas infraestructuras se necesitan para que este modelo sea viable. Y aquí, tal como tenéis aquí en el gráfico, pues podemos ver realmente que estas regiones están todas integradas, tanto producción como procesos de acondicionamiento y transformación industrial, agroindustrial, están todos integrados en la zona de origen. Hemos definido estructuras organizativas para que esto sea viable. Aquí aparecen nombres que están definidos en otras secciones, como son las ALPA, la IDAP, las PAI. Algunas ya están creadas, otras las hemos definido para ver si algún día, es decir, de alguna manera, alguien se decide y se puedan desarrollar, pero son importantísimas, porque son la base realmente de que al final España no sea una exportadora neta de materia prima, sino que en algún momento pueda exportar productos con alto valor añadido. De eso se trata. Solamente con productos con alto valor añadido podemos conseguir los márgenes suficientes, ¿vale?, para que de alguna manera todos los sectores pues, obtengan una retribución justa. En este modelo que tenemos aquí, es un modelo privado, digo en el sentido privado que es un modelo semipúblico, donde la parte pública está en generar aquellas instituciones, aquellos organismos que generen conocimiento y se puedan transferir de unos sectores a otros. Esa es la importancia de la red recíproca, ¿vale? Esa es la importancia de la red recíproca. Bien. Al final, fijaros, al final lo que obtenemos realmente es un modelo que es multietapa dentro de la cadena de suministro. Significa que un agricultor va a tener herramientas en las que puede eliminar cualquier tipo de intermediación, por una parte, o puede directamente elegir a qué eslabón de la cadena de suministro
va a comercializar sus productos. Es importante en este concepto unidades como son, por ejemplo, la unidad de logística de distribución diferencial. Son unidades clave, donde la logística incluso cambia. La logística ahora mismo, es decir, los costes logísticos de transporte de materia prima son enormes. Por eso al final muchas veces los productos agropecuarios no suelen ser competitivos. Esa es realmente, bueno, esa es un poco la respuesta a la pregunta que tú me hacías, Carlos. Me has preguntado también, creo que me has preguntado por cómo vamos a conseguir una retribución justa a los agricultores. Me lo tienes que resumir junto con la última pregunta en 3 minutos porque ya hemos... vale, es que me enrollo. Sí. Te lo resumo. Y queremos 2 minutos para despedirnos pues mira, te lo resumo. ¿Cómo se va a hacer esto? Muy sencillo. Se va a hacer esto básicamente optimizando costes en los procesos productivos. Aquí hemos desarrollado una nueva gobernanza en la cadena de suministro. Es decir, la idea fundamental es que, de hecho, llamamos cadena de valor inversa, inversa con respecto a lo que había antes. La idea fundamental es que partimos de indicadores de demanda respecto a los productos que se van a pedir. Hemos estudiado en torno a unos 20 indicadores de demanda. El tema está en que empezamos desde se puede decir, el producto que se va a demandar. Hemos desarrollado todo el conjunto de costes que supone su fabricación. Al final, ¿cómo se consigue realmente ese ahorro en costes que al final revierta en un aumento en márgenes para todos los eslabones de la cadena? Pues se consigue mediante la intermediación a través de cadenas comerciales directas e indirectas cortas. Se elimina, por tanto, a mayoristas, intermediarios, conseguidores. Además, se compite directamente con los grandes grupos de comercialización. Se establece un concepto nuevo que también hemos introducido, como son las unidades logísticas reguladas por criterios de alcance radial no superpuesto. Esto parece complicado, pero es muy sencillo. Es decir, si un alimento resulta que yo le voy a dar 20 días de fecha de caducidad, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo voy a distribuir a 30, 40, 50 kilómetros. No tiene sentido darle, por ejemplo, 7 años de fecha de caducidad, ¿vale? O no tiene sentido enviarlo a otra parte del mundo donde ya se encuentra disponible ese alimento y donde a lo mejor hasta ese punto llega a nuestra red. Los procesos de acondicionamiento y transformación en envasado y packaging, productividad agropecuaria a través del control de los ciclos reproductivos. En conjunto, se trata de un reparto de los márgenes ya previsto a través de la cadena de valor, de manera que el mercado sea el que asegure la retribución justa. Bien, pues ya hemos terminado. A mí sí que me gustaría una última pregunta, si me la contesta en 1 minuto, porque no tenemos más, porque me interesa el tema de los alimentos saludables. ¿Cómo contribuye vuestro modelo a la producción de alimentos saludables? Ahora que también con esto de la pandemia hemos aprendido, hemos tomado hábitos saludables, ¿no? Y la juventud cada vez más está empezando a tener este tipo de alimentación. ¿La habéis contemplado o cómo? Claro, mira, Carlos, al ser un modelo sobre todo que se basa en unidades logísticas, es decir, donde la distribución no se superpone, nosotros jugamos con un indicador que para nosotros es muy importante, que es la estabilidad alimentaria. Es decir, cuando se elabora un alimento, cuando se elabora un producto, se da una fecha de caducidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es, en función del punto donde se va a distribuir, es decir, se utiliza una tecnología u otra para estabilizar ese producto. ¿Eso qué significa? Que uno de los preceptos básicos en este modelo, y además está estandarizado, uno de los preceptos básicos es que en ningún caso se va a recurrir, sobre todo, a procesos térmicos que restan valor nutricional al producto, ni a compuestos químicos para aumentar de manera que no será necesaria la fecha de caducidad. Al final lo que se obtienen son alimentos, llamamos saludables y sobre todo organolépticamente atractivos. ¿Por qué? Porque utilizamos otras tecnologías, ¿vale?, que ahora mismo están disponibles. De hecho, tú sabes que venimos de esas tecnologías, hemos probado muchas,
alta presión hidrostática, ozono, es decir, infrarrojos, impactos eléctricos, es decir, que ya se están utilizando en muchos sitios, que se hacen en sitios donde queramos, porque el coste energético que tiene fabricar este tipo de productos prácticamente es asumible en cualquier sitio, y esa es la idea. Al final se obtienen alimentos. La idea fundamentalmente es obtener este tipo de alimentos y sobre todo que sean alimentos que todo el público pueda adquirirlos, que sean, dicho de otra manera, que se pueda democratizar los alimentos biosaludables. Pues con eso nos quedamos, Joaquín. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos justo cuando van a dar las 8:30. Agradecer desde aquí tanto a Johannia como a Ángela el habernos invitado a este panel y bueno, estamos como para lo que queráis a través de los organizadores. Muchísimas gracias a todos. Si queréis decir adiós. Gracias. Un saludo. Quería despedirme también. Chao, chao, chao. Luego. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. La Fundación Academia se viste de gala con este cierre del campus informativo con catedráticos, profesores de diferentes universidades. Muchas gracias. Tenemos para la próxima semana el campus formativo con temas que quizás puedan ser de interés, pero lo más importante, tenemos solicitudes de 9 países de Latinoamérica para acuerdos de colaboración y abrimos las puertas a todos ustedes, como siempre, con mucho cariño y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, Ángela, Luego, Ángela. Gracias, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.